David. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo ¿qué tal? estás? ¿Todo bien? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? En Fadili avui visita un dels pisos del Servei de Transició a l'Autonomia del Casal dels Infants, l'STA, un projecte que acompanya joves de 18 a 21 anys sense un habitatge estable. Bueno, chicos, yo me llamo Mohamed Fadi. Fa uns anys, ell també va participar en l'STA i va compartir un pis com aquest. Coneix bé el procés que estan fent els nois que hi viuen i vol xerrar amb ells sobre les seves experiències. Abans d'escoltar-los, coneguem què és exactament el Servei de Transició a l'Autonomia. En el procés d'acollida posem uns objectius. Està molt bé que els objectius se'ls posin cada nano, i cada nano té uns objectius diferents i un programa de treball individualitzat. Són 4 pisos totalment normals, amb 4 habitacions, amb cuina. Els hi donem una ajuda econòmica de 125 euros al mes i també els repartim en les diferents formacions que imparteix el casal. Tenen la possibilitat de fer pràctiques a diferents empreses de Barcelona i en allà doncs, tenen la possibilitat l'empresari de conèixer el nostre noi i, si creu necessari, fer-li una oferta laboral. ¿Y vosotros ahora qué hacéis? ¿Algún curso o algo? Yo ahora estoy con una empresa de inmobiliaria. Ah, está bien. Yo estoy trabajando con ellos. No estoy trabajando, pero estoy de prácticas. Soy de mensajero. Bueno, hago un poco de todo también. Yo estoy haciendo un curso de mecánica, un PF. Bueno, y el año que viene voy al grado medio. Ah, muy bien. Eso te va a servir muchísimo, ¿eh? Sí, sí. Yo conocí al casal porque, mira, me pasó un problema con la empresa donde trabajaba de la construcción. Hubo un problema así de faena. Se paró el trabajo y me quedé sin trabajo y ahí empecé a conocer el casal. Entonces empezamos poco a poco a buscar trabajo, conseguir una vivienda y empezaron a ayudarme. También tienes que poner mucho de tu parte. No es una ayuda para toda la vida. Ya. Es un periodo corto, Claro, pero durante ese periodo tienes que aprovechar y preparar. Sí. Ellos también fijan, si no es como te ven... un pequeño empujón en tu vida. Exactamente, Sí. Te tienes que aprovechar este apoyo. Aparte de hacer trabajos y cursos, también en casa creamos un vínculo de compañeros, de amigos, de amistades nuevas, de intercambiar culturas. Es como si fuera, no sé, tu casa, tu familia de momento, que te ayuda a salir adelante, en un apuro, como si pidieras un préstamo al banco, igual, pero te ayuda de otras mucho más maneras. Por suerte me salió un trabajo de media jornada, empecé con media jornada. Pero tenías papeles, ¿verdad? Sí, yo salí del centro con vale, papeles, tenías con papeles. trabajo y todo, sí. Ya. Es Sí, que yo sí. ahora no tengo papeles. Yo ¿sabes? tampoco. Ya. tampoco. Ya, Sí. Es que yo tenía la residencia, bueno, no te deja trabajar, pero bueno, ahora no lo tengo porque me han denegado los papeles 3 veces y ahora de momento no tengo nada, ¿sabes? Solo pasaporte. Necesito oferta de trabajo de 1 año y 40 horas semanales para conseguir la residencia, pero bueno, pero es al eso. menos tienes donde dormir, Ya. imagínate nada, ni Sí. vivienda, ni papeles, es muy difícil. Sí, gracias al casal que me ha salvado la vida, la verdad. Pues me ha dado muchos recuerdos de mi pasado, ¿sabes? O sea, sentía como cuando yo estaba en su situación, pero me ha parecido bastante su situación más complicada que la mía y que la mayoría no tenían ni los documentos, ¿sabes? Que entonces ya cuesta el doble o el triple para empezar a arrancar y a prepararse. Es verdad, y la suerte que tienen que están protegidos, o sea, con el casal. Bueno, a mí me gustaría que cada uno con o sea, que forma una familia, que tenga un trabajo digno, fijo, estable, su piso, que ser ciudadano legal, digamos, hecho y dicho, o sea, es lo que me gustaría. Y la verdad que muchos lo han salido así.